Buenas tardes, ongi etorri. ¿Qué sabemos de hitzaldi zikloen barnean gaude? Baina baita ere, kimikako fakultatearen 50. urteurrena ospatzen. Hilabetero ari ginen egiten hitzaldiak eta orain materialen fisika zentrotik gehitu gera eta orain astero ari gera egiten hitzorduak. Gaurkoan gaina oso hitzaldi berezia. Hoy tengo el placer de presentaros a la que para mí es una maravillosa compañera de trabajo, estupenda divulgadora, activa miembro del Gender Equality Committee, del Comité de Igualdad de Género del Centro de Física de Materiales, y química, doctora en química por la Universidad de Santiago, no, licenciada, te doctoraste en la Autónoma de Madrid, eso es. Se fue de postdoc a Madrid, estuvo en varios centros, en Polimat, también en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, pero también estuvo en Suiza, que me habla mucho de esa estancia en el Adolf Merkel. Y ahora la tenemos en el Centro de Física de Materiales como investigadora Iker Bask y Ramón y Cajal de pleno derecho. Y hoy nos ha venido a presentar una charla que ha titulado Materiales poliméricos inteligentes. Y me encanta hablar con ella del tema porque cuando habla de sus materiales inteligentes parece que cobran vida, habla de que tienen magia, de que realmente se emociona y sé que hoy os va a transmitir esa pasión con la que ella hace su trabajo. Así que Esther, mila esker, benetan, por estar con nosotras y con nosotros y nos vemos al final de la charla. Eskerrik asko Idoia. Bueno, yo primero quiero agradecer a los organizadores de este ciclo de conferencias de ¿Qué sabemos de? Pues al CFM y a la universidad, a la Facultad de Química que celebra sus 50 años de química y quiero agradecer que hayan contado conmigo para que os pueda contar un poco sobre los materiales poliméricos inteligentes y sobre todo dar esa visibilidad que a veces los científicos no tenemos y sobre todo para los jóvenes que muchas veces acabamos de aterrizar y pues no nos conocen demasiado en la comunidad científica ni tampoco en la sociedad, ni tampoco saben lo que realmente hacemos en nuestros centros de investigación. Bueno, en la charla la he titulado Materiales poliméricos inteligentes y claro, muchos de vosotros ya sabéis lo que es un polímero, pero para lo que no sabéis es un plástico. Vale, y ahora estaréis pensando, ¡jo! Los plásticos. Qué maravilla, ¿no? La contaminación. Estamos bien aquí a vender la moto de los plásticos, si son imposibles de eliminar, están contaminando el planeta, etcétera, etcétera. Y estáis todos así, odiándome, ¿vale? Pues yo cuando veo un polímero, veo esto y digo, ¡ah, qué bien! Mi reactivo, lo voy a poder modificar, lo voy a poder tunear, lo puedo hacer lo que me dé la gana para conseguir materiales nuevos. Y así de feliz estoy en el laboratorio, pues jugando un poquito con ellos y viendo qué es lo que le puedo hacer, modificar las propiedades y demás. Pero bueno, tanto vosotros como yo, lo que sabemos que tenemos que hacer con los polímeros es reciclar. ¿Vale? Porque que sepáis que hay muchos centros de investigación, muchos grupos de investigación que están investigando cómo reciclar esos polímeros y cuando lo tiráis a la basura, pues los que nos dedicamos a la ciencia de polímeros sabemos cómo reutilizar esos residuos y convertirlos en productos nuevos. Entonces, tanto por parte vuestra como por parte nuestra, tenemos que solucionar el problema entre todos, ¿vale? Bueno, ¿qué es un polímero? Bueno, yo he traído aquí mis cachivaches para que entendáis un poco lo que es, ¿vale? Un polímero es una macromolécula larga, ¿vale? Que está formada por unidades repetitivas. Yo le llamo policlip. Bueno, nos encanta simular lo que es una cadena polimérica con un clip, ¿no? Entonces, cada clip es una molécula que le llamamos monómero o unidad repetitiva, que va reaccionando mediante una reacción de polimerización, como es lógico, y se van uniendo de forma covalente hasta formar una cadena polimérica, ¿vale? Pero bueno, los polímeros se pueden clasificar de un montón de maneras, dependiendo, por ejemplo, del tipo de monómeros que tenemos. Si son todos iguales como estos, se llaman homopolímeros, porque todos son iguales, pero también podemos combinar monómeros diferentes, ¿vale? Y ahí tenemos otro tipo de material que es igualmente un polímero, que se llama copolímero, que puede tener 2, 3, 4 unidades diferentes. Y luego, como podéis ver en la figura, que parece como un collar de perlas, también le podemos colgar avalorios, ¿vale? Entonces podemos colgarle cositas a las cadenas poliméricas, que pueden ser otras moléculas, ¿vale? Que le va a dar propiedades totalmente diferentes.
Pero también los podemos organizar por otro tipo de clasificación, que es la que os voy a explicar ahora, y para que sepáis que los polímeros no son tan malos como parece. ¿Qué veis aquí? Un montón de cosas que seguramente estáis muy acostumbrados a ver, ¿verdad? Pues el caucho natural, el algodón, el almidón, que puede venir de un montón de fuentes naturales, las proteínas, el ADN. ¿Y esos qué tienen en común? ¿Qué tienen que ver con los polímeros? Pues son polímeros naturales, para sorpresa de todos, ¿vale? Entonces, nosotros los poliméricos utilizamos mucho el recurso de la naturaleza para luego modificar esos polímeros naturales y conseguir los materiales que usamos a diario. Vale, en esta diapositiva vemos polímeros, os lo he dividido como en dos partes, y como podéis ver, lo típico, pues un neumático, no funciona el cursor, da igual. Neumático, una tela, una bolsa de plástico que pone no soy plástico, soy almidón. Es mentira, es plástico, ¿vale? Las cremas, que muchas veces vienen de quitosano, ¿vale? Que los modifica, que también es un polímero natural, que viene algunas de las conchas de mejillones, se modifica y luego lo echamos en la cara. Tan mal no estamos, ¿vale? ¿Y estos polímeros qué son? Pues polímeros semisintéticos, porque todos ellos vienen de los recursos de la naturaleza, los que os he enseñado anteriormente, los modificamos químicamente y conseguimos estos materiales. Y los de la derecha os podéis imaginar qué es, ¿no? Polímeros sintéticos, ¿vale? Esos son los que se hacen a nivel industrial, vamos a decirlo así, o en el laboratorio, que utilizamos esos monómeros de base, los combinamos, los polimerizamos y conseguimos materiales de un montón de propiedades, ¿vale? Tenéis que pensar que los polímeros pueden tener un montón de aplicaciones, porque todo lo que usamos son plásticos, ¿vale? Unos podéis ver que son flexibles, otros podéis ver que son elásticos, otros podéis ver que son duros, otros al agua, etcétera, etcétera. Bueno, pues para poder conseguir todas esas propiedades de los polímeros y tener materiales de diferentes características, los tenemos que modificar nosotros para conseguir la aplicación que finalmente luego queremos, ¿vale? Bueno, ¿qué son los polímeros inteligentes? Seguro que esto lo reconocéis. ¿Tenéis un colchón viscoelástico en casa? Bueno, pues ese es un polímero inteligente que tiene memoria de forma, ¿vale? Nos acostamos, se queda con nuestra forma del cuerpo, cuando nos levantamos a la mañana, a que no mantiene la forma del cuerpo, desaparece, vuelve a su forma inicial, ¿vale? O los estropajos, ¿vale? Eso los aplastáis así con la mano y imaginaros que se quedará siempre aplastado, no valdría para nada, ¿vale? Lo soltáis y vuelve otra vez a conseguir su forma inicial. Y luego los medicamentos. Cuando vais a la farmacia y os compráis un medicamento, la mayoría de ellos están cubiertos, ¿vale?, por un polímero, que es biocompatible, por supuesto, si no estaríamos todos muertos. Y ese polímero, cuando llega al estómago, generalmente por el pH del estómago, nota el estímulo o ese pH, se abre la cápsula y libera ese medicamento. Pero también se utilizan muchos medicamentos, por ejemplo, para el cáncer, que se está haciendo como ya más dirigidos, porque los tumores en general tienen mayor temperatura. Nosotros tenemos 37 grados, pero los tumores en el cuerpo suelen tener ligeramente una temperatura más alta, en torno a 39 grados, y muchos de esos polímeros, con el medicamento en el interior, van dirigidos al tumor, y cuando nota esa temperatura, se estimula, se abre y libera el fármaco directamente sobre el tumor, ¿vale? Bueno, y aquí os voy a poner más ejemplos. Seguro que alguno de vosotros tenéis alguna de estas tazas también que cambia de color con la temperatura. ¿Y nunca habéis pensado por qué lo hace? Porque la taza tiene un recubrimiento de pintura y las pinturas también son polímeros, ¿vale? Y en este caso es un polímero inteligente que lo que hace es responder al estímulo del calor, ¿vale? O una camiseta. También, como podéis ver, le dan con el secador a una temperatura y cambia de color, ¿vale? Y cuando ya le dejas de dar la temperatura y ya se enfría, vuelve a su estado natural. Y este vídeo me encanta, porque nunca nadie tampoco os ha parado a pensar que esas gafas que os ponéis de policarbonato
seguramente, que no son de cristal auténtico, sino que es un plástico, y salís al exterior y con la luz se oscurece. Pero volvéis a estar dentro y con la luz del flexo no están oscuras, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen estas gafas? ¿Vale? Se oscurecen con la longitud de onda que emite el sol, ¿vale? Y se oscurece y cuando tú estás en el interior no necesita estar oscuro. Eso es un material inteligente que responde a la luz, ¿vale? Y algunas de ellas también responden a la temperatura, ¿vale? Cuando se calientan. Bueno, y ahora os voy a hacer un poco la transición de lo que son los polímeros a los polímeros inteligentes y os quiero explicar un poco lo que hacemos los científicos, pero en casi todos los ámbitos de la ciencia. Lo que hacemos para poder diseñarlos es intentar imitar a la naturaleza. Si miramos a nuestro alrededor, porque los mejores inventos ya los tenemos, solo que los tenemos que imitar de los animales y las plantas. Y aquí os pongo ejemplos típicos. El velcro, la idea ha venido de esta planta, ¿vale? O el ave, ¿de dónde pensáis que han pensado esa forma? O el helicóptero, o el pegamento que viene de los mejillones. Bueno, pues las personas que han pensado en hacer este tipo de materiales se han fijado en la naturaleza para luego convertirlos en materiales que luego nosotros podamos usar, ¿vale? Bueno, en mi caso estoy interesada en polímeros que son inteligentes y que suelen cambiar de color. Luego lo vais a ver con más detalle. ¿Y en quién me he fijado? Pues en este señor, en el señor camaleón, ¿vale? Los camaleones, ¿qué les pasa? Que cuando notan un estímulo externo o que están en peligro, empiezan a cambiar de color o se mimetizan con el entorno, ¿vale? Tenía un vídeo muy chulo de una óptica, pero no me funcionaba muy bien, entonces decidí captar una foto que a medida que se iban cambiando los colores de las gafas, el camaleón se sentía amenazado y se mimetizaba con el color de las gafas, ¿vale? Pero no solo los animales responden a estímulos, sino que también las plantas, ¿vale? Por ejemplo, las plantas carnívoras, cuando notan que le están presionando o que algo le está tocando, automáticamente se cierra, ¿vale? Yo no quiero ser esa mosca, pero bueno, es lo que ocurre, ¿vale? Muchas veces, claro, nosotros siempre pensamos en seres vivos, ¿vale? Aquellos que tú puedes entrenar para que se estimulen o cambien en función de lo que tú estás estimulando. Pero yo también pienso en moléculas, ¿no? Porque soy química y al final lo que quiero ver es la estructura. Entonces, muchas veces, cuando pensamos en las moléculas, pensamos también si esa estructura, ese esqueleto, es capaz de cambiar con un estímulo. Entonces, en mi caso, como estoy buscando cosas que cambien con un estímulo, sea la luz, el calor, la fuerza, estoy buscando estructuras de vegetales, pero tienen que tener algún tipo de color, ¿vale? Entonces, os he puesto aquí los típicos, que seguramente algunos de ellos lo habéis utilizado ya en la cocina, y si le cambiáis el pH y lo jugáis con el vinagre y el bicarbonato, os irá cambiando de color en función del pH en el que está. ¿Eso qué quiere decir? Que la molécula cuando está en ácido tiene una estructura y cuando está en básico tiene otra estructura. Son moléculas que responden a un estímulo, en este caso el pH, ¿vale? Y mucho cuidado porque todas las moléculas que os voy a hablar hoy manchan un montón, ¿vale? Pero lógica, estoy buscando colores, ¿vale? Bueno, la cúrcuma, que se ha puesto tanto de moda, ¿vale? Antioxidante, propiedades antibacterianas, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros le llamamos el indicador natural por excelencia, ¿vale? Entonces, cuando esto se puede hacer en casa, fácil, lo metes en agua, no suele ser muy soluble en agua, sino que se queda así como suspendido. Pero en el momento que tú le añades bicarbonato, se vuelve rojo, ¿vale? Porque lo estás haciendo pH básico. Pero luego le añades vinagre y se vuelve amarillo. ¿Y qué está pasando? Porque su estructura está cambiando, ¿vale? Como veis en el rojo, se ha quedado como que ha perdido un protón ahí en el medio y en el otro tiene el protón que lo ha cogido del ácido, ¿vale? Y esa es lo que yo me fijo para luego diseñar mis materiales. Bueno, cuando yo voy al laboratorio y empiezo a pensar y digo, ¿cómo puedo conseguir un material inteligente? ¿Qué le puedo hacer? Siempre lo intento para que la gente me entienda, compararlos con algo que conocemos. En este caso lo voy a comparar
con una pulsera de Pandora, ¿vale? Entonces, como yo digo que mis materiales son materiales decorados, cuando alguien se compra una pulsera de Pandora, piensa sus avalorios, ¿no? Dice, ay, los voy a colgar para que me quede una pulsera estupenda, preciosa y me quede como a mí me guste. Bueno, pues yo empiezo a pensar en mi cadena polimérica, que sería mi pulsera, y digo, ¿qué avalorios le puedo colgar? Entonces, para mí mis avalorios, o lo que a mí me gusta para que mi material final quede con un color bonito, son esas moléculas que cambian con el estímulo, ¿vale? Entonces, en mi caso, estoy siempre pensando en qué colores puedo conseguir y en el caso de la Pandora, pues el que la pulsera queda estupendamente divina. Vale, cuando pensamos en estímulos, nos viene a la cabeza un montón de ellos, ¿no? Ya os he hablado del pH, hemos visto cosas con temperatura, hemos visto, también hay materiales que responden a la luz, como habéis podido ver, también pueden cambiar de forma, color, estructura con la electricidad, con cosas magnéticas, con algún reactivo externo o con la fuerza. Ahí he puesto un martillo, pero bueno, a lo mejor es un poco exagerado, pues a mí los que más me gustan son los que respuestan a un estímulo mecánico, ¿vale? A la fuerza. Estos materiales, en general, si responden a la temperatura, suelen responder a la luz o suelen responder al pH, etc. Como que un único material puede responder varios estímulos a la vez. O sea, multi-responsive, que respondan a un montón de ellos. Pero en el caso de los mecanoresponsivos, o como le podemos llamar así, no es tan fácil encontrarlos, porque casi todos los que responden a la luz van a responder al calor. Todos los mecanos van a responder a la luz, pero no todos los de la luz van a responder a mecano, ¿vale? Entonces son como especímenes raros en el medio de los estímulos. Entonces puedes probar un montón que responden a los demás, pero en el mecano no va a responder. Porque en el caso de los materiales que responden a un esfuerzo mecánico, juega un papel determinante sobre la molécula, el polímero. Y ahí está el truco. El polímero tiene que tener un peso molecular o muchas unidades repetitivas para que tenga suficiente fuerza que cuando vaya a tirar, lo pueda romper, ¿vale? Pensar en una goma de pelo que lo estiras hasta el infinito hasta que se rompa, ¿vale? Bueno, pues para que se rompa, vuestro polímero es la goma, esa goma tiene que ser de buena calidad, ¿vale? Entonces, ¿para qué los quiero utilizar? Pues muchos de ellos se pueden autorreparar, haces una raja y se vuelven otra vez a unir, ¿vale? Hay otros que son mecanoluminiscentes, cuando tiras se iluminan. Hay otros que son mecanocatalizadores, que luego os voy a explicar qué es un catalizador. O algunos liberan pequeñas moléculas, que puede ser un fármaco o incluso cuando frotas que se libere olor, ¿vale? Porque hay también moléculas que se pueden liberar que tienen ya un perfume por sí solas. Bueno, y aquí está la idea. Cuando empecé con esta línea de investigación, que la empecé en mi estancia de postdoc en Suiza, que como ha dicho Idoia, tengo muy buen recuerdo, pero es por el chocolate, no por otra cosa. Y lo que queríamos hacer es diseñar la cadena polimérica y en el medio de la cadena meter una molécula que cuando estirase se iluminase, ¿vale? Hacer quimioluminiscencia. Pero ¿qué pasó? Que había ya muchos materiales que eso ya les pasaba, ¿no? Pero rompían. Pero nosotros queríamos un material que estirásemos, ¿vale? Y que cuando lo soltase volviese a perder la quimioluminiscencia. Entonces, bueno, estos son fotos reales del primer material que conseguimos hacer después de 3 años y medio. Mucho sufrimiento para poder luego al final conseguir unos polvillos, nada, 10 miligramillos de nada. Y nuestra idea era intentar pensar que esto es como una cerradura llave, ¿vale? Entonces tenéis vuestra llave, lo metéis en la cerradura y cuando la vais a quitar, imaginaos que en la punta de la llave hay algo que hace de stop, ¿vale? Que lo limita. Nuestra idea era, pues tiramos y si metemos una molécula suficientemente grande, tiene que parar aquí y volver a su ser. Pero en los 150 intentos siempre nos pasaba esto, ¿vale? Tirábamos y la molécula que diseñábamos para que parase en la cerradura era siempre demasiado pequeña.
pero encontramos un material que parecía que podía ser que se estimulase con la fuerza, ¿vale? Entonces, bueno, esto fue el primer material, esto sí ya es un polímero, ¿vale? Y lo que hicimos a la primera prueba, cuando tú te dedicas a estos materiales, es ponerlo sobre un vidrio y para simular la fuerza lo raspamos, ¿vale? Entonces, no sé si podéis ver en la foto, hay zonas que son amarillas y hay zonas que son naranjas. Pues esto es el primer indicador de que tenemos un tipo de este material, ¿vale? Entonces, cuando ya vimos que funcionaba, empezamos a preparar membranas, ¿vale? O sea, como ya el propio polímero, como si fuera una bolsa de plástico, lo mismo, ¿vale? Y lo que vimos es, aquí este no tiene el mecanóforo, no tiene la molécula que responde a la fuerza, y en este caso sí. ¿Habéis visto cómo se ponía amarillo cuando lo soltaba? Bueno, pues ahí fue el primer ejemplo en literatura de este tipo de materiales, ¿vale? Y luego, un año más tarde, multicolor, que ya os conté, ¿no? Que me encantaban los colores, y entonces empezábamos a jugar con los colores y pues descubrimos el azul, el verde, el naranja y el blanco. El blanco es súper difícil de conseguir, ¿vale? Entonces, bueno, fue una serie de combinaciones de química orgánica pura, o sea, de hacer muchas pruebas y error, y al final conseguimos también el blanco. A ver. Bueno, y ahora, cuando ya os he enseñado que son quimioluminiscentes, mecanoluminiscentes, como habéis podido ver, pues ese conocimiento que adquirí en Suiza lo estoy intentando trasladar aquí, ¿vale? En Donosti, en el Centro de Física de Materiales. Y una de mis líneas de investigación es intentar conseguir catalizadores, pero catalizadores poliméricos muy especiales. Os podéis imaginar, ¿no? Que respondan a algún estímulo. ¿Vale? Entonces, mis catalizadores, un catalizador es una sustancia que cuando tú la añades a una reacción la puede acelerar o la puede retrasar, ¿vale? A simple modo. El tipo de polímeros que yo quiero hacer, quiero que sean como enzimas artificiales. Las enzimas son catalizadores naturales que tenemos en el organismo para hacer la mayoría de las reacciones metabólicas, ¿vale? Pues yo quiero hacer con mis polímeros unas estructuras muy similares a las enzimas, que son enzimas artificiales, que además tengan en el medio de los agujerillos que veis ahí un catalizador que responda o con la luz o con la fuerza, ¿vale? Entonces, esta es la idea. Tenemos mi catalizador dormido, claro, no lo he estimulado, no está funcionando, por supuesto, y cuando le aplico calor, luz o fuerza, que es el estímulo que más me gusta porque es el más difícil, se activa y soy capaz de catalizar reacciones, ¿vale? Entonces aquí os he puesto como un ejemplo de lo que sería mi cadena polimérica, que sería la cadenita que veis aquí, y en el medio, cuando yo tiro, se ilumina el catalizador, ¿vale? Entonces, ¿veis esos puntitos negros? Ese serían mis reactivos que están ahí mientras el catalizador no está activado, y cuando lo activo se convierte en productos nuevos, ¿vale? Bueno, y esto para enseñaros un poco de que el mundo de los materiales poliméricos inteligentes es fascinante, y hace como 2 años un investigador que se llama Manel Torres, que es un investigador catalán que se movió a Cambridge, si no recuerdo mal. Allí montó una startup hace 20 años y nadie le creía ni nadie le hacía caso, hasta que un día un diseñador de moda le invitó a utilizar su spray polimérico inteligente en un desfile de moda, ¿vale? Pues vais a ver lo que ha pasado. Magia. Están encima del cuerpo de la modelo, ¿vale? Con un spray que es polimérico, ¿vale? Le están haciendo el vestido en el momento. Pues este polímero, en el momento que entra en contacto con el ambiente, se queda como una fibra, ¿vale? Y además no se pega en la piel de la modelo. Y lo vais a ver. A mí me parece increíble, ¿eh? Yo me he quedado fascinada con este investigador.
Ahora mismo tiene una startup, ya una empresa, y también está trabajando mucho con la farmacéutica porque los materiales con los que trabaja son biodegradables y biocompatibles, ¿vale? Entonces, aparte de que forman el vestido, luego ese vestido, si lo meten en agua con otros componentes como sales o ácidos, es capaz de destruir el polímero, ¿vale? Entonces, la idea de esto es poder crear nuevo tejido textil, ¿vale? En el momento, vamos a decir a la carta, ¿no? A lo que nos apetezca, con diferentes colores, porque también ha añadido con tintes, y luego, para evitar la contaminación, coger tu camiseta, meterla en el agua con diferentes componentes que tenga de sales o ácidos y no maltratar el planeta, ¿vale? Bueno, y como mensaje final, pues si algún día queréis probar a hacer recetas químicas en casa. Yo siempre pienso que no es tan difícil diseñar un material polimérico inteligente, porque a lo mejor es lo que me gusta. Siempre lo comparo con la repostería, que la gente que me conoce sabe que también me encanta hacer. Siempre dicen que la receta más buena para un bizcocho es solo con 3 ingredientes, que son los huevos, el azúcar y la harina. A mí me salen así, pero le añado alguna cosita más, ¿eh? En mi caso, para hacer mis polímeros inteligentes, mis ingredientes perfectos son los polímeros, mucha química y un toquecito de magia. Bueno, yo os quiero invitar también, si os gustan estas charlas divulgativas, el Pint of Science, que también se organiza aquí en Donosti en los bares todos los años. Y por supuesto os quiero dar las gracias a los organizadores y a vosotros por haberme escuchado. Muchas gracias a ti, Esther. Qué charla más bonita, de verdad. Me encanta cuando hacéis también la divulgación y además es que es un tema apasionante. ¿Quién quiere? Vamos a hacer un bonito debate sobre polímeros inteligentes o no. Y podemos hablar también de polímeros más tontos. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, soy ingeniero y me dedico un poco a algo parecido. Por preguntarte 2 cosillas. Color azul, en cuanto a la extensometría, ¿lo has conseguido? Porque el azul es, no nada más el blanco es el más difícil, el azul por otros motivos también es muy complicado. Solo lo conseguimos una vez que puse ahí el vídeo y yo creo que ya no sé si habrá muchos más materiales con azul y blanco desde que publicamos este artículo, la verdad. Casi todo el mundo consigue el verde y el naranja, o sea que es bastante complicado. Sí. Yo ahora pensando en estructuras químicas es que tuvimos que hacer muchos inventos para que saliera eso, sí. Y la otra pregunta, hablando de las cintas de estos polímeros, en función del desplazamiento, un cambio de color, es decir, que la propia cinta sea multicolor, no que sean diferentes cintas con diferentes colores, sino la propia cinta que sea policroma. Sí, ya se ha hecho alguna cinta policrómica, lo que pasa es que ya entra en la rueda meter muchos mecanoresponsivos dentro del mismo polímero. Entonces, dependiendo del tipo de molécula, no todos reaccionan a la polimerización por igual. Entonces, muchas veces consigues más de un color que de otro. Entonces, pero sí se puede hacer allá, hay algunos materiales que se pueden hacer, pero es verdad que con la fuerza es un tema bastante complejo. Pero bueno, se puede. Bueno, el desplazamiento que tienes en las cintas es, estás hablando de más de milímetros. Eso es. A nivel micro, ¿se ha logrado algo? Micro, es que nosotros siempre lo hacíamos, como lo has visto, milímetros, que si no, no podríamos verlo con el ojo. No sé si en micro se puede conseguir. Juraría que sí. No creo que se pueda ver a simple vista, pero por ejemplo con microscopía se ha hecho con AFM, ¿vale? De enganchar con el tipo, la punta, si sabes más o menos de lo que estoy hablando, y tirar de la cadena polimérica, y sí se ha visto también la energía de activación del mecanóforo en micras, vamos a decir. O sea, a simple vista te refieres con microscopio. Eso es, que el microscopio sí lo ves, pero también, con el ojo... a lo mejor si está sometido a rayos, luz ultravioleta, podrías amplificar el efecto.
Sí, lo que pasa es que la luz ultravioleta es un arma de doble filo. Sí, lo puedes Porque destruir. si es mecano, seguro que es UV. O sea, que quiere decir que si tú aplicas dos estímulos a la vez, no vas a saber si el color es por la luz o si el color es por el mecano. Entonces, cuando se juega con dos estímulos hay que intentar separar uno del otro para saber que realmente es un material que responde a la fuerza y no a otro estímulo externo. Muchas gracias. Nada. Venga, ¿alguien se anima? Kaixo, Esther, muchas Kaixo. gracias. Tengo un par de preguntas, porque por un lado, los polímeros biodegradables, has comentado, ¿no?, que metemos en agua o otros disolventes, no lo sé, imagino agua con sales y el polímero se deshace, pero por un lado, ¿qué ocurre con los monómeros? Quiero decir, esos pueden ser también tóxicos según cuáles sean. No entiendo aquí que no pasa eso, ¿no? No, yo creo que han utilizado, por lo que este último material que he enseñado, viene de monómeros biobasados, ¿vale? Porque las fibras en general son poliésteres y ya existe poliésteres biobasados, pero los monómeros biobasados no hay tantos. Entonces, claro, ¿qué ocurre cuando depolimerizas o haces que se degrade? Muchas veces la molécula que consigues al final es tóxica, ¿vale? Muchos acrilatos, por ejemplo, como monómeros son malos para la salud y para el medio ambiente. Entonces sí que muchas veces cuando se piensa en degradar el polímero, siempre hay que intentar buscar un método para que lo que obtengas al final sean productos que no sean dañinos para el medio ambiente ni para nosotros. Entonces, dependiendo de los monómeros que utilices, en el caso de que sean biobasados, yo supongo que si se depolimerizan volverán a ser monómeros biobasados inofensivos, pero si no... Sí, hay una estrategia, pero que claro, no se puede utilizar con cualquier polímero, que es degradar a la hora de reciclar, degradarlos a monómero para reutilizar esos monómeros. Pero en ocasiones, cuando se degrada así en monómeros y luego vuelves a intentar polimerizar, por ejemplo, muchas veces ya no consigues la propiedad inicial. Entonces, bueno, yo hablo por el textil porque es el campo que más me gusta. Uno de los problemas que tienen las empresas de textiles es que cuando depolimerizan el poliéster, ¿vale?, y luego lo intentan volver a polimerizar, la longitud de las fibras ya no son iguales. Entonces, claro, la calidad de la ropa ya pierde mucha calidad y la gente ya no lo quiere comprar. Pero sí que se puede utilizar ese poliéster de menos peso molecular o menos largo para otras aplicaciones, ¿no?, que sería un poco el upcycling en vez del recycling, ¿no? Y ya por acabar, que tengo aquí Idoia, que parece que me quiere quitar el micro, es la siguiente tiene que ver un poco, que yo soy químico computacional y químico físico, que lo que me gusta es saber por qué ocurren las cosas. Entonces, aquí tengo muchas cosas para luego hacer otra investigación en nuestro campo, ¿no? Yo en su día también he trabajado bastante con polímeros autorreparables que siempre funcionan ante un estímulo, ¿no? Sí. Se recuperan por algún estímulo, pero hay veces que parece que no hay estímulo porque funciona a temperatura ambiente, pero en realidad el estímulo es la propia temperatura, el calor del entorno. Eso es. Entonces, que lo que parece que no hay a veces un estímulo, en realidad siempre hay un estímulo, ¿no? Y entonces quería preguntarte un poco, has presentado a un polímero autorreparable, pero no sé si tú has trabajado en ellos o... Sí. He trabajado de mecanóforos que lo primero que hacemos para saber si se vuelve a combinar, sobre todo los reversibles como el que estirábamos, también era self-healing, ¿vale? Se autorreparaba el suelo. Entonces hacíamos una membrana, la cortábamos y luego la intentábamos volver a pegar, ¿vale? Y es verdad que se hacía con temperatura ambiente, pero bueno, en temperatura ambiente, bueno, en Suiza sí es en invierno, muy frío y no se va a pegar otra vez. Pero si lo haces en veranito, a 25 o 30 grados se volvía a pegar. Llevaba tiempo. Luego, si tú le aplicabas calor, iba mucho más rápido, claro. Y por supuesto, tienes que hacer otro estímulo para que se vuelva a combinar. Yo, como química orgánica, y además es que me encanta la catálisis, ¿qué ventaja tiene que puedas activar el catalizador al estirarlo y que no esté siempre activo? Porque yo siempre he pensado que pues, un catalizador, o sea, mejor que esté activado. Siempre. Pues mira, yo que he trabajado con catalizadores siempre activos y los que están latentes y luego se activan, los que están dormidos,
cuando tú los tienes dormidos es como si estuvieran más protegidos, ¿vale? Y tú los activas solo en el momento que tú quieras de la reacción. Entonces tú imagínate, un mismo catalizador en ocasiones puede catalizar muchas reacciones a la vez y tienes muchos subproductos o productos secundarios, ¿vale? Entonces si tú imagínate, quieres hacer, para conseguir un producto necesitas 3 reacciones seguidas, pero tu catalizador que ya cataliza las 2 primeras, ¿vale? Entonces tienes que diseñar el catalizador para que solo se active para una posición cuando tú quieras. Así evitas productos secundarios y además aumentas la estabilidad, porque claro, muchos de ellos se van estropeando con el tiempo, ¿vale? Entonces es la idea. Y luego con el estímulo es, como sabrás, los catalizadores inorgánicos son de un único uso, ¿vale? Y luego, una vez que terminan la reacción, muchos de ellos no se pueden recuperar, a menos que sea catálisis heterogénea, que los tienes que soportar en algo y los puedes volver a reciclar, ¿no? En este caso, al estar ya embebidos dentro de una enzima que tiene esos pequeños... Eso es, la idea es, cuando termina de hacer la actividad, ya se va a volver a combinar, porque es doble estímulo, como los materiales que se autorreparan, y tú vas a poder sacarlo del medio y volver a utilizarlo otra vez. Y esa es la idea. Me encanta. Bueno, no sé si es un poco fantasiosa. Espero que funcione. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta o abrir algún melón, ya que hoy tenemos plásticos encima de la mesa, polímeros? Aunque creo que en estas charlas estamos dejando bastante claro que tenemos muchos motivos para estar muy agradecidos de que existan los polímeros en muchísimos Bueno, sentidos. yo os he traído un regalito para que veáis que lo que digo no es mentira, ¿eh? He traído una tela que no son de... mi bolso y así está ahí. Ay, te lo has recogido estupendamente. Vale. Os he traído para hacer una prueba que seguro algunos de vosotros habéis o tenéis una camiseta con este tipo de telas. Sí. Vale, esta tela Cosas del directo. me la ha suministrado mi tienda de telas de confianza y va a cambiar de color. No sabemos qué estímulo le vamos a tener que aplicar, ¿vale? Pero estoy convencida que habéis visto un montón de veces este tipo de telas de poliéster, ¿vale? Regalito. Regalitos. No sé si tendré para todos, pero si no, corto más, ¿eh? Entonces, es una tela buenísima para niños, pero también vale para adultos. Vale. ¿Veis esta tela, verdad? Vale, esta tela tiene a ver qué recuerdo que me dijo la de la tienda, 70% de algodón natural, ¿vale? Tiene un 20% de poliéster y un 10% de elastano, ¿vale? La voy a estirar. ¿Cambia de color? No. Vale. Bueno, así estiradita le vamos a aplicar otra cosilla, a ver. Vais a pensar que soy una química loca que viene aquí con... No voy a hacer nada malo. Voy a enchufar esto aquí. Bueno, como no tenemos mucho luz solar, la idea es que esta charla fuera en verano mejor, para que luego cuando salierais lo podríais comprobar, pero como no es posible, ¿vale? Bueno, yo le voy a dar con luz, ¿vale? Solo en un trocito de la tela. Esa luz es ultravioleta. Efectivamente, ¿vale? Y entonces ahora, espera, sujétame esto, es que recasco ido ya. ¿La habéis visto los colorinchis? Sí. A ver, me acerco. Esta zona no le he dado con luz y esta zona sí le he dado con luz, ¿vale? Aparecen. Luego os doy un trocito de tela para quien quiera probar luego con la luz solar cuando salga. ¿Veis? La podéis pasar, ¿vale? Para que veáis cómo cambia de color. Bueno, estas telas que se han puesto tan de moda, que parecen fascinantes, ¿vale? Pues a lo mejor han tardado muchos años en poder hacerlas, ¿vale? Entonces, como podéis ver, en este caso, esta tela solo responde a la luz, ¿vale? Y cuando ya no tiene esa luz, cuando el efecto de la luz ha pasado, la molécula que haya cambiado su estructura con la luz, pues vuelve a su estado natural y ese color se vuelve a perder, ¿vale? Los cambios son estructurales, ¿verdad? No Sí, son cambios... Son estructurales. Como lo que le pasa Eso al es. camaleón. Muchas veces cuando no es reversible es que la molécula ha roto algún enlace por ahí, ¿vale? Entonces, si se rompe, ya no hay manera de volver atrás, como la vida misma, vamos.
te pueden hacer ahí un arreglillo, pero no vuelve. Sin embargo, si la estructura no se rompe el enlace, sino que cambia de conformación o la manera de estructurarse la molécula, entonces sí que puede volver a su ser. En ocasiones lo que buscas es que se rompa. Sí, Como un indicador. eso es. Entonces, depende para lo que quieras. Por ejemplo, están investigando mucho, bueno, que también empecé a investigar sobre ese tipo de materiales para billetes, por ejemplo, para saber si son falsos. Entonces los intentan revelar con la luz, pero ¿qué ocurre? Que muchas veces los materiales que responden a la luz suelen ser reversibles. Entonces ya una vez que pasa el tiempo de exposición, con esa conformación vuelven a desaparecer. Entonces querían estructuras o moléculas que respondieran a la luz, pero que el enlace se hubiera roto para que se mantuviese y se supiera cuáles eran los billetes falsos. Vale. Se utiliza mucho para eso. Ya no se ve. Ya no se ve. Oh. Oh. Pero bueno, os podéis acercar si queréis a probar, ¿eh? O sea que he traído trocito de tela por quien quiera llevarse. Claro, porque y este material funcionará simplemente con la radiación UVA que llega del sol. O sea, del con las sol, lámparas de por aquí, eso. Pero como aquí no tenemos sol, ¿vale? Aunque lo ponga aquí debajo de la lámpara no funciona. Pero mañana sí sale un rayito, lo ponéis ahí y os aseguro que funciona, ¿eh? O sea que yo, si queréis probar, os he traído así. Luego si queréis coger y luego os lo lleváis para probar. Pues muchísimas gracias, Esther. Y antes de terminar, la pregunta de oro de nuestro ciclo, que es, ¿nos puedes decir cuál es tu elemento de la tabla periódica favorito? ¿Y por qué? ¿Y si lo tienes? Yo sí tengo un elemento de la tabla periódica favorito. De hecho, en mi boda, las mesas tenían nombres de elementos de la tabla periódica y mi favorito es el iridio, porque es el que me dio mi primer catalizador que pude sintetizar era de iridio y es el primer metal de la tabla periódica que me dio la satisfacción de sacar un artículo. Maravilla. Pues muchísimas gracias, de verdad. Eta eskerrik asko etorri zareten guztiei. Gracias a vosotros. Y ya solo nos quedan dos. La semana que viene con Antonio Chicalara y la siguiente con Fernando Cosío, nada más y nada menos. Así que animaros, ya veis que son charlas para todos los públicos. Eta eskerrik asko etortzeagatik.